que Europa ya está viendo la situación de otra manera. Sí. Que al principio parecía que íbamos a agua y estiércol y nada más, y se han dado cuenta de que eso no funciona así. Y que la química no es perjudicial si es bioquímica. Al fin y al cabo es un ser vivo. El suelo es algo principal para que un cultivo funcione bien. Eso, los que trabajamos un poco en la tierra, no sabemos de qué va. El suelo sano es un cultivo bueno. Tenemos ciertos problemas agrícolas que sin químicos son muy difíciles de gestionar. Así que yo soy de los que cree que nos faltan herramientas. Viagro Podcast. Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Viagro desde Infoagro 2025. Hoy nos hemos colado en el stand de Solplá para hablar de una práctica imprescindible para el desarrollo de nuestros cultivos. Una práctica que se hace antes de iniciar los cultivos. Se trata de la solarización. Y estamos hoy con dos referentes del sector que vamos a hablar un poquito sobre el tema. Por un lado tenemos a Lidia, responsable de la delegación de Solplá. Y por otro lado tenemos a Juan, técnico comercial de la INCO. Juan, Lidia, ¿qué tal? Muy bien, encantada Bueno, Lidia, de tenerte en casa. Repites, ¿no? Yo repito, sí, algo me caes bien. Sí, ¿no? Haces las cosas fáciles. Hago las cosas graciosas. Y fáciles. Chicos, pues es verdad que a Lidia pues ya la conocéis y me gustaría, Juan, que pusiera un poco en contexto a la gente, que lo va a explicar mejor que yo seguramente, de tu trayectoria y de tu paso por la INCO. Yo agradecerte que me hayáis invitado para estar aquí. Y bueno, yo soy hijo de agricultores, como te comenté. Hice la carrera de ingeniería agrícola. Nada más acabar empecé a trabajar ya en un almacén, en el Alquián, en un exportador, pero bueno, que tenía invernadero, finca y tal, y al final pues ahí empezamos, estuve un añito por allí. De ahí pasé a una empresa de aquí de Roquetas de Mar, empresa que ya no existe hoy, y ahí estuve trabajando de técnico comercial. Ahí empecé mi andadura un poco y mis relaciones, sobre todo con la INCO, ¿no? Porque coincidía que era distribuidor de la INCO. ¿Pero qué era, técnico asesor o comercial? Asesor y comercial, llevaba las dos partes. Pero bueno, ya empecé a tocar parte de comercial, ¿no? Y ahí es donde ya te va enganchando el gusanillo de la venta y de ver otras cosas. Y bueno, estuve unos años allí y de ahí pasé directamente a la INCO. Ya me conocían, ya sabían de mí y aprovechando que se jubilaba la persona que estaba por aquí, pues entré yo y voy para 10 años aquí. 10 años en la INCO. Se dice pronto, ¿eh? Pasa el tiempo rapidísimo. Pasa volado. ¿Qué cosas tocáis? ¿Qué líneas de producto tenéis en la INCO, Juan? Bueno, la INCO sobre todo es una empresa química desde que nació. Tenemos un catálogo de químicos general donde puede encontrar cualquiera de los productos del mercado de referencia. Sí es cierto que tiene algunas especialidades, entre ellas pues una molécula conocida por todos, sobre todo en este momento, ¿no? Metansodio. Es una empresa también que ha sabido adaptarse a los cambios y en los últimos años pues ha tenido que girar un poco y empezar a introducir todo ese tipo de gama de productos necesarios como son los biológicos, micorrizas, tricodermas, bacterias. Y bueno, tenemos un poco de todo. Por ahí van los tiros, ¿no? Un poco de todo. Sí. Lidia, ¿qué novedades traéis para la feria desde Solplá? Bueno, ya sabemos que sois los referentes en la fabricación de plástico. ¿Cómo me gusta hacerte la pelota, eh? Me encanta. No, ya en serio. ¿Qué novedades traéis? Nosotros, por la época del año en la que estamos y en la que se celebra la feria, trabajamos, pues la razón por la que estamos aquí hablando hoy, que traemos nuestro producto estrella, que es Soltif, y también parte de nuestra conversación conjunta es por esta razón. Y presentamos pues los diferentes plásticos que utilizamos para la desinfección y nuestra mejor gama de cubiertas, que será la campaña próxima, que está empezando un poco adelantada por la granizada que tuvimos y por la época estacional en la que se realizan la mayor parte de los cambios de cubiertas. Estamos a las puertas ya de la época de desinfección. Estamos a puerta. Bueno, yo debo decir que yo voy siempre en verja, vamos un poco por delante. Claro, allí vaya adelantado. Estamos retirando. Bueno, este año había atrasado un poco, pero... Un poquito, sí es verdad. Pero bueno, sí es cierto que ya ha empezado.
Las primeras desinfecciones se están haciendo ya. Sí, no, ya están ligados. Chicos, ¿cómo se relacionan vuestros mundos, tanto el tema plástico como el de aplicaciones químicas en este caso? Bueno, hablabas de la molécula del metán. Ahí es donde iba, ese es el kit y el centro de este podcast, el tema de conversación. ¿Me permite un poco? Por supuesto. Bueno, metansodio, en el registro fitosanitario que tiene, establece que tiene que ir aplicado conjuntamente con plástico TIF. Además, no con cualquier plástico, tiene que ser TIF, un plástico totalmente impermeable. Con lo cual, nosotros desde ese momento que nos llegó aquel registro en el año 22, pues es lo que hemos trasladado a todo el mundo. O sea, la necesidad imperiosa de que cada vez que apliques metán, el TIF tiene que ir acompañando. Es un tema de eficacia, de seguridad y de registro fitosanitario. Y en el Ecosol, Lidia, me ha surgido la duda, ¿en el Ecosol no se podría ¿Utilizar la molécula de metansodio? No. Pero bueno, no. La nueva legislación, que es cuando se produce todo el cambio en las dosis, se le concede la autorización, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque tú estás más puesto que yo en esto. Exige que el plástico con el que se pueda desinfectar el suelo por la salubridad y por la efectividad del producto tiene que ser un plástico completamente impermeable a gases. Entonces, la única tecnología que ha desarrollado ese plástico es el plástico tipo TIF, que es lo que se dice exactamente en la ley. Nosotros lo llamamos Soltif porque somos Solplas, Soltif. No somos muy originales en nombre. Estamos trabajando en ello. Pero bueno, está bien visto, está bien visto. Piensa Claro. que en Europa es una molécula antigua. Metán es una molécula, llevamos más de 50 años en el mercado. Y cuando has dicho antes lo del registro en el 2022, Bueno, en el 2022 nosotros es que había un tiempo donde ha estado... tuvimos en el 19 una caída del registro por algunos ensayos que había que actualizar y estuvimos un año y medio fuera del mercado. La empresa siguió apostando y trabajando porque sabía que tenía un producto que era totalmente seguro y sin ningún problema. Y en el año 22 llegó el registro fitosanitario de España nuevamente, donde la restricción que aparecía era simple y llanamente una bajada de dosis de lo que teníamos hasta ahora, hasta ese momento, y la obligatoriedad de usar el plástico TIF en el uso de metán. Al final, ¿qué es lo que se busca? Europa busca un producto que sea seguro para el aplicador, para el transeúnte y para el consumidor. Y cuando usa una molécula bien usada y como te dice el fabricante, al final son productos seguros. Cuando nos salimos de esas especificaciones, pues puede llegar a alguna historia. Eso es lo principal, saber usar los productos y seguir Pero en cualquier fitosanitario. No, en cualquiera. O sea, eso es más que evidente, la forma de Por usarlo. muchas razones, claro. Empezando, por ejemplo, por la optimización del gasto para el agricultor. A veces utilizamos productos que por el desconocimiento de la efectividad o del uso, es como cuando leemos unas instrucciones, pero no las queremos terminar de leer y estamos dándole a todos los botones para ver cómo funciona, ¿no? Pues más o menos igual. A veces los productos no miramos bien las especificaciones que requieren y no están por un gusto ajeno, No, claro, sino evidentemente porque están por algo y tienen más una cuando razón. hablamos de productos fitosanitarios Correcto. Cuando tú usas un producto fitosanitario bien, al final tienes buenos resultados. Y la mayoría de veces cuando tienes alguien que te dice es que no ha hecho el mismo efecto que otros años y tal, si buscas la causa la encuentras. Siempre hay algo que han ¿verdad? hecho mal en el camino. Siempre hay algo. Siempre. Yo siempre lo digo y muchísimos podcasts no pararé de repetirlo, que al final hay que hacerlo bien si quieres un buen resultado. Si no lo haces bien, luego no te quejes. O sea, al final Totalmente. es lo que hablábamos. Las instrucciones están para algo. El producto por el que tú me has preguntado, Ecosol, está diseñado para realizar una solarización con agua, una solarización ecológica. Correcto. Y está con todas las condiciones y con todas las propiedades técnicas para optimizarla todo lo que se puede. Pues con un plástico TIF está diseñado para optimizar una desinfección con una molécula química como es el metansodio al máximo. Funciona con cualquiera, pero concretamente con metansodio se hacen compañeras de viaje. Piensa que metansodio al final es un líquido que aplicas al suelo y el proceso de desinfección se produce cuando el producto llega al suelo, se descompone en un gas, el MIT, y ese gas, el proceso de desinfección lo hace conforme sube hacia arriba. Si nosotros somos capaces de aguantar ese gas el máximo tiempo posible, la desinfección será muchísimo mejor. Por eso el TIF es tan importante en una desinfección química. Y a la hora de profundizar en cuanto en el suelo,
¿Cómo se puede llegar a profundizar más? Bueno, al final yo creo que con una desinfección... ¿Se trata de meter más en agua o llegar a capacidad de campo? Totalmente. Ese es el primer paso que te van a decir cuando desinfectas un suelo, ¿no? O sea, lo primero es tratar el suelo, llevarlo a humedad de campo y a partir de ahí metansodio se mete muy rápido. Hay que meterlo muy rápido. Una vez que tú tienes el suelo en tempero y a donde quieres llegar de humedad, metansodio tienes que meterlo rápido. ¿Por qué? Por lo que te he dicho, porque se descompone muy rápido en el suelo. Y entonces el proceso de desinfección a gas es también muy rápido. Y lo que nos interesa que Es dejarlo. exactamente, que eso tenga una cubierta que no deje escapar el gas el máximo tiempo posible. Todas esas desinfecciones que nosotros podemos hacer, sobre todo en Almería, por los ciclos de cultivo que tenemos, de 2 meses prácticamente tapados los invernaderos, son geniales. Es lo idóneo, la verdad. El plástico Soltif optimiza todo este proceso de descomposición de la molécula para que haga su efectividad con su antigoteo, evitando la reflexión de la luz por la gota de agua y facilitando en su espesor y en su estructura de 7 capas que penetre el máximo de la luz y de la radiación solar para aumentar la temperatura a mayor profundidad y en menor tiempo. Si lo sumas a que es absolutamente impermeable y que la molécula está haciendo todo su efecto todo el tiempo que está en el suelo, Pues no te idóneo, hace ¿no? falta Consigue unos gastarte resultados grandes óptimos. cantidades. No, son los resultados que quieres realmente. O sea, Sí. los que todo el mundo queremos, pero hay que hacer las cosas bien. Totalmente. Volvamos a eso. Totalmente. Y hablábamos antes, Juanjo, el congreso del Del suelo a la mesa, ¿no? Me comentaba. Sí, bueno, ¿Qué es este congreso? es Cuéntame un algo, poco. es algo que ¿de qué surgió trata? en el año 24 a raíz de ciertas conversaciones, pues tanto con la administración, con Coespal, con varias empresas, ¿no? Que siempre nos decían que no dábamos demasiada publicidad, no hablábamos de una molécula tan importante como la que manejábamos, que a día de hoy es el único desinfectante de suelos en Europa autorizado y que deberíamos de hacer algo por aquello, ¿no? Y ahí empezó a surgir la idea de hacer un congreso, ¿no? Donde viniese gente pues que se dedicase sobre todo a eso, ¿no? O sea, gente especialista en nemátodos, en hongos. Se llamó a mucha gente del sector también. Nos dejamos a muchos en el camino, como a Lidia, o sea, ya se lo he dicho ¿No porque... estás invitada, Lidia? No, pero fui. Pero, Sí estaba invitada, no pero como la parte del Sí, plástico. como la parte de plástico. cuando hacemos una cosa esta y era la primera, pues en el camino siempre te dejan muchas cosas, ¿no? O sea, pusimos una cantidad de volumen de charlas y tal, queríamos hacerlo de una jornada, no pasarnos de ahí, y claro, estaba demasiado denso para seguir metiendo gente, pero bueno, sí somos conscientes de que Lidia debería haber estado por allí, o sea, Hombre, Solplas... el plástico, llevamos ya sí. 15 o 20 minutos hablando de ello y el plástico juega un papel imprescindible. O Sí, sea, es muy además importante. ellos en ese congreso le dieron la importancia que realmente tiene y aunque no estábamos ninguno de los representantes del plástico allí presente como parte de los ponentes, ellos sí se encargaron de informar. El congreso estuvo muy bien y fue muy informativo tanto de cómo trabaja la molécula, la importancia que tiene y la evolución que va a tener. Y ahí es cuando surge el hablar con Juan y tomarnos un café y decirle, oye, que yo creo que tenemos que algo en hablar común, de ¿no? esto. Sí, sí es cierto. Hace tiempo que tenemos algo en común. O sea, Sí. nosotros Podemos con ayudar Metan y necesitamos TIF y bueno, ¿Y este congreso, Juan, dónde has dicho que se hacía? perdón, El congreso del que estábamos hablando, ¿dónde se lleva a cabo? aquí, se llevó a cabo aquí en las instalaciones del Palacio de Congreso de Agua Dulce. Decimos aquí, hubo unas 300 personas aproximadamente y bueno, bien, yo creo que se tocaron temas diversos, cada uno en la especialidad que manejaba. Se habló incluso de cuál era la situación de los fitosanitarios en Europa, ¿no? Así a corto plazo. todo genial. A mí me encantó. Y Muy bien organizado. sobre todo Yo quiero ir, tío. se le dio importancia a algo que no suele dársele, ¿no? Al suelo. O sea, el suelo es algo principal para que un cultivo funcione bien. Eso, los que trabajamos un poco en la tierra, no sabemos de qué va. Un suelo sano es un cultivo bueno. Es algo imprescindible que nunca lo hemos mirado. Y siempre hemos hecho borrón y cuenta nueva y Sí. no se trata de eso. Se trata de cuidarlo de la mejor manera posible
y de sacar nuestros cultivos a flote en la siguiente campaña. Correcto. Que, pues, si no fuese, lo hemos hablado antes, si no fuese por hacer una buena desinfección antes de sembrar, probablemente no seríamos ni la mitad de rentables que somos. O sea, pues todo el tipo de problemas que acarreamos, que nos quitamos en esa práctica y que no acarreamos durante la campaña, Hombre, realmente la gente solariza y hace la práctica esta, pero luego no se para a reflexionar todos los beneficios que le aporta, Correcto, que le sí. reporta durante la campaña. Lo que pasa es que nos olvidamos siempre de ciertas cosas, ¿no? Y es cuando el año que no lo haces y que empiezas a tener muchos problemas, cuando te acuerdas de por qué no lo hice. No sería el primero. Pero Bueno, eso es una ley natural, bueno, ¿eh? este año no voy a desinfectar, o este año no voy a solarizar, nada. ¡Pum! Problemas, Se le va. problemas, sí. Hombre, una agricultura intensiva es eso, es una concentración bestial del cultivo y en un clima donde la temperatura es óptima y confortable para todos los seres vivos, con lo cual todas las plagas habido y por haber se concentran en un espacio de Todo. muy pequeño en tiempo, en temperatura, en condiciones de humedad, demasiado poco hay. Y eso en buena parte es gracias a la desinfección que se hace todos los años. Se cultiva en apenas 20-30 centímetros de enarenado. La verdad que sí, o sea. Hacemos magia. Sí. Hacemos lo inimaginable. La gente se piensa que es fácil. Yo últimamente estoy metiendo muchas cuñas de esto es más sofisticado de lo que parece. Muchísimo más No pensáis que tecnológico de esto lo que es. parece. De hecho, ayer subí un vídeo de unos melones que se me han rajado mi padre Lo y tal, vi. y que cual. Se han rajado los melones, pero realmente tiene una explicación que yo lo subí en 2 minutos, pero tiene una explicación larga y tendida de decir, te voy a explicar por qué se han rajado los melones. No es que llegue la época y haga el melón y se raje, no. Sí. Esto acarrea mucho detrás, pues como en eso, la desinfección y todo lo que conlleva. Hemos estado hablando de Ecosol, de TIF. ¿Me lo explicas, Lidia, para alguien que no esté viendo y realmente no tenga o no esté tan relacionado con el sector? Que le quede claro qué tipo de plástico hay y cuáles son sus características. El campo de Almería, por lo menos siempre ha tenido claro que el plástico le ayudaba a desinfectar el suelo. Y como bien hacíais en un vídeo que se ha hecho viral, Mítico vídeo. pues siempre han utilizado, aunque fuera un plastiquillo, para ponerle al suelo y quedarse tranquilo, ¿no? Eso era antes. Eso era antes. Sí es verdad que como todo, antes eran muchas menos plantas por línea, los cultivos eran menos intensivos, se respetaban y se alargaban más los ciclos de cultivo. El que era pepinero, no hacía 3 cultivos en el mismo invernadero en un año. Entonces todo esto avanza y el plástico siempre va un paso por detrás de la evolución del campo. Para la desinfección de suelo, al final tenemos un plástico adaptado para cada forma de hacerlo. Obviamente los naturales siguen estando en el mercado, pero porque se siguen demandando, no porque tengan una efectividad real en la desinfección, algo hacen, pero no están desinfectando realmente. Y luego tenemos un plástico que es el especial desinfección, que es un plástico que tiene una estructura diseñada para ralentizar la pérdida del gas que se genera con una desinfección química. Ese desinfectante químico suelen ser algo más suave que desinfectantes más potentes, como pueda ser lo que nos trae hoy aquí y juntarnos para hablar este ratito. En ese caso se puede utilizar una especial desinfección para desinfectantes habituales o nuevas moléculas que van surgiendo. El especial solarización, que es el Ecosol, del que hemos hablado, El Ecosol. que está diseñado para optimizar la solarización, así sea en el número de horas de calor que acumule el suelo, como en la penetrabilidad de la radiación en el suelo, y obviamente optimizar la pérdida de agua por evaporación que se produzca, lo cual todo se traduce también en un menor gasto de agua, que es una de las grandes ventajas a la hora de utilizar una solarización técnica. Todos los plásticos técnicos para la desinfección de suelo ahorran agua, no solo por motivos ecológicos, sino también por motivos económicos para el agricultor o la agricultora. Esa es muy buena y yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, que es claro. que el agua que se evapora no se evapora, se queda. Un plástico TIF, además de servir para una molécula química y evitar y optimizar esa pérdida del gas y optimizar la desinfección,
se puede utilizar perfectamente para solarizar porque no deja escapar ni el vapor de agua. Con lo cual, el agua permanece en el terreno muchísimo más tiempo y requiere menos gastos de cargas de agua a la desinfección si la vas a alargar durante más de 20 o 30 días. Además, acorta el periodo de la desinfección. O sea, un plástico Soltif, plástico TIF, no solo sirve para una desinfección química importante, sino para solarizar, por ejemplo. Sería como la alta gama de la solarización. Sí, y si mejora la eficiencia de la Mejora la desinfección en menos eficiencia de tiempo. todo y sobre todo del agua. Hay muchas veces que con las bullas, y además eso se da, ya lo sabemos todos aquí en Almería, que termina un cultivo que se te complica y tienes escasamente 30 días. Si tienes un plástico que te puede mejorar esa eficiencia Totalmente. en el suelo en menos tiempo, pues oye, Y se dan muchas circunstancias, Juanmi, porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado esta campaña? Y ya pasó la anterior también. Los precios han subido al final de la campaña por circunstancias climatológicas que se dan en Europa, por ejemplo. Pues si te quedan pimientos, vas a alargar el pimiento Sí. todo lo que puedas. ¿cómo no? Y tú tenías pensado solarizar en julio para plantar en agosto y has alargado a julio el pimiento. Sí. Y aunque la mata esté dando lo último que pueda, la sostienes porque estás ganando al año todo lo que puedes y tienes que hacer tu planificación para la campaña siguiente y necesitas solarizar porque solo necesitas solarizar. Porque no has tenido a lo mejor un problema de patógeno Sí, bueno, por serio lo que sea. o necesitas desinfectar. No te puedes permitir echar ningún tipo de producto y dejarlo 1 mes y medio, 2 meses el plástico puesto en el suelo. Para eso sirven todos los plásticos técnicos, para hacer una desinfección real y optimizarla. Y óptima. Y buena, y al final es lo que vamos buscando. Hacer las cosas bien Eficaz. de la mejor manera posible. Ya, sí. Totalmente. Y Juan, Dime. también te voy a hacer un poco la misma pregunta, pero en tu tema. Como si no supiéramos de lo que estamos hablando, ¿qué es el metansodio? Para alguien que realmente no lo quiera saber técnicamente. Yo creo que el metansodio, como te he dicho, una E incluso, molécula... te corto. Me gustaría que entrásemos en el tema de... Bueno, no, sigue. ¿Sigo? Perdón, sí, ¿Sigo? ¿No sigue. me cortas? Pero termina, nos No, has te la dejado hago, con te la hago la después, te la hago después. Sé lo que creo que sé Bueno, lo que va. nada, una molécula antigua, o sea, yo creo que pocos agricultores del campo no saben qué es metansodio. Metansodio es un líquido que se tira al suelo y hace un proceso de desinfección transformándose a gas. O sea, no tiene más. ¿Qué pasa con el metán? Que obviamente destruye todo lo que hay en el suelo. A excepción de tricodermas, ¿No le afecta? no le afecta, pero el resto obviamente limpia el suelo. Dejamos un suelo limpio en el que cuando inicias un nuevo cultivo, pues tienes que volver a poner, ¿qué te digo yo? Desde micorriza si quieres poner micorriza o bacteria o simple y llanamente empezar de cero, como llevamos haciendo tantos años y la cosa funciona y va perfectamente bien. Y a nivel de Juan, de mala hierba, ¿qué efecto hace? Pues siempre A ver. hay comentarios de todo tipo, a veces mejor, a veces peor. Piensa que el metansodio es una molécula que afecta a hongos de suelo, a hierbas y a nemátodos. Y cuando decimos estas cosas, siempre la gente dice nemátodos. Bueno, sí, o sea, si tú miras ensayos, y de hecho en el Congreso del Suelo a la Mesa hubo un especialista en nemátodos que decía que de las moléculas más eficaces una vez que cae dicloropropeno es metán. O sea, Una vez que cae, se convierte en metán. O sea, Es que no. piensa que hasta hace pocos años había otra molécula que funcionaba de fumigante del suelo, que era el dicloropropeno. O sea, esa molécula iba a nemátodos. Sabemos cuál es. O sea, es específica para nemátodos. Correcto, esa era nemátodos. Una vez que esa molécula se elimina en Europa, o sea, la dejan de comercializar y no se puede vender, lo único que queda es metán. Metán era un poco el que se usaba para hierba y hongo. Correcto. Que no lo Pero había claro, entendido bien. nadie se acordaba de la parte de los nemátodos, ¿no? Y es cierto que es un producto que si no tiene la fuerza que tenía dicloropropeno con nemátodos, sí que tiene un gran efecto contra nemátodos. Contra hierbas, me decía. Bueno, también podemos entrar en la pregunta, podemos hacerla más extensa. ¿En qué tiene más eficacia? ¿Todo lleva un nivel de eficacia más o menos estándar o hace más hincapié en el tema de ver, patógenos? Juanmi, al final esto es como todo. Según lo apliques y cómo lo apliques, funciona mejor o peor. Es muy eficaz contra hongos de suelo. Contra hierbas, cuando queremos hacer un tratamiento contra hierbas, lo primero que tenemos que pensar es que qué hay que hacer para que el producto se lleve la hierba. O sea, mucha gente te llega y te dice, no, es que después me ha nacido hierba.
¿Cómo lo hiciste? O sea, lo primero que tenemos que hacer es germinar la hierba. Y una vez que has germinado la hierba, una hierba que ya tengas pequeñita, si ahí metemos metán, se va. Pero toda esa que no haya germinado, el metán no se la va a llevar. La que no ha germinado no se la la lleva. va a llevar. Ah. Las Entonces, semillas tienen sus propios mecanismos de defensa. tenemos que saber usar también los productos. Y esa es una parte más. Yo creo que esa va a ser una frase que mucho le va a hacer así como en plan, ¡anda! Sí, hombre, lo primero al final, en el proceso ese que hacemos de meter agua al terreno, de llevarlo a su punto de campo y tal, pues ahí estamos propiciando que todas esas semillitas que hay en el suelo Germine, empiecen claro. a germinar. O sea, si tú llevas una semana, 10 días metiendo allí un poquito de agua, manteniendo la humedad, cuando vayas a meter el químico, esa hierba que ya ha empezado a nacer se va a ir, seguro, ¿eh? Es la idea, yo creo que mucha gente lo desconocía. ¿Y qué más te No digo al hemos hablado final? de eso y ¿Eh? es muy importante la preparación del suelo para Sí. la desinfección. Bueno, Ese proceso no siempre se tiene en cuenta. Es Ese- arrancar la mata y desinfectar. sí, Ese proceso, como yo lo tengo entendido, yo creo que si no hay que mataros, a los que no estáis viendo, hay que poner, lo hemos dicho antes, hay que poner el suelo a capacidad de campo para tratar de, oye, por lo menos profundizar lo máximo que se pueda, porque si la humedad llega a 30 centímetros, pues hasta ahí va a llegar el metán en este caso. antes te decía que cuando usas metán tienes que meter el producto muy rápido. El motivo de eso es simple. O sea, lo primero que tienes que hacer es tener el suelo en la capacidad de campo y en la profundidad de humedad a la que tú quieres llegar a desinfectar. Y una vez que eso está ahí y quieras meter el químico, lo metes rápido. ¿Por qué? Porque el químico, desde que empieza a tocar el terreno, empieza un proceso de descomposición a gas. Cuanto más bajo seas capaz de llevarlo, más trozo vas a desinfectar. Esa es la idea, claro. Entonces, la idea aquí es meterlo rápido para que baje rápido y no tardemos mucho en ese proceso de descomposición Vale, para pero que no se pierda. meterlo rápido, meter en el momento de aplicación. Sí, lo que es la Vale, inyección al Me suelo. pensaba que estábamos hablando de tiempo de, No, de o sea, tapamos, metemos, o sea, ¿no? No. Llevar la capacidad de campo y cuando hacemos la inyección, en el Correcto. momento in situ, Lo meterlo más rápido. rápido que te dé posibilidad tu sistema de Yo riego. eso no lo sabía, ¿eh? Yo Sí. pensaba que era algo. No. A ver, tampoco nos vamos a tirar No, 2 horas para no. meter, para aplicar, pero que. Si lo puedes meter en media hora, mejor que en 40 minutos. Cuanto más rápido, mejor para que no. Lo más rápido, por lo que te he dicho, para llevar el producto a su sitio lo antes posible. Y a partir de ahí ya se encarga de trabajar el sol. Buen detalle, ¿eh? Buen detalle. No, Pero digo buen detalle porque lo desconocía totalmente. sí, al O final, sea, el tema de la rapidez de incorporarlo. por eso te decía, los productos son mejores o peores según lo uses. Si tú lo usas según lo que te marca una etiqueta, seguramente tengas muchas más posibilidades de éxito que si no lo haces así. Tiene lógica también. Lo que te he dicho, tocando todos los botones. Más de una vez lo hemos hecho todo. Sí. Chicos, por cambiar un poco, ¿creéis que a nivel agricultores nos faltan herramientas? ¿O tenemos que meternos más en los nuevos avances? A ver, si me cambio la camisa, me pongo la camisa de agricultor. Esta pregunta es como agricultor. Y Juan. de hecho, en el Sí. Congreso del Suelo a la Mesa salió también, o sea, nos faltan herramientas a día de hoy. En Europa, con la estrategia de la granja a la mesa, hubo ahí un proceso de quitar moléculas químicas del mercado demasiado rápido, sin mirar demasiado todos aquellos problemas que podían llegar. Han llegado muchos problemas. Parece ser, según nos dijeron también allí un especialista, que ese proceso de caída de moléculas se ha ralentizado y empiezan a ver que, oye, en Europa es importante que podamos producir alimentos que podamos comer, más allá de traerlo de un sitio o de otro. Digamos que parece que se ha ralentizado ese proceso y empiezan a mirar de otra forma los químicos. Los químicos ya no son tan malos, ya empiezan a ser mejores, pero es que tenemos ciertos problemas agrícolas que sin químicos son muy difíciles de gestionar. Así que yo soy de los que cree que nos faltan herramientas. Sí, además, yo creo que en estos últimos 4 años hemos aprendido mucho en Europa por diferentes circunstancias geopolíticas, que los países que somos y nos incluimos, creo, en España, como productores primarios, podemos sufrir alteraciones rápidas y tener que readaptar todos los otros mercados al suministro. Y en eso entra también un poco el frenar ese ecologismo casi extremo de tienes que comer a menos de 200 kilómetros los alimentos,
Vale, vale, sí, sí se puede, sí, ¿no? Pero todos tenemos que comer al fin y al cabo. Y a veces yo creo que faltan herramientas de protección, sobre todo en este momento a nivel de productores. En el campo de Almería, Yo creo creo, que en ese yo aspecto, estoy en vuestro... con tema de protección legislativa, los productores europeos, con Sí, respecto no, a otros mercados. nos faltan herramientas, está claro que nos faltan herramientas y que nos quitan, a la misma vez nos quitan muchas. Entonces, bueno, Nosotros, tú lo decías antes, Juan, que Europa ya está viendo la situación de otra manera. claro, Sí, Que al principio parecía que íbamos a agua y estiércol y nada más, y se han dado cuenta de que eso no bueno, y funciona luego así. O sea, al final claro. las críticas estas, ¿no? O sea, nosotros en Europa somos limpios, verdes, seguros. O sea, no sé desde cuándo nos salta una sí, alerta pero sanitaria de España, por ejemplo. si queremos comer, Y sin embargo, pues luego tenemos esa doble moral, ¿no? Tenemos producto que entra de otros países y ahí nos miramos esas limitaciones que aquí hace años que no podemos tocar. O sea que, eso La, nunca lo voy a entender. la tecnificación a la que nosotros estamos sometiendo nuestra agricultura tiene un coste repercutido en la producción de nuestras hortalizas. No cuesta lo mismo hacer una hortaliza sana, verde, maravillosa, europea, que hacer otro tipo de hortaliza en, en estiércol y agua. y en el precio nos repercute, ¿verdad que no? No repercute nada. Esa es la desprotección de la que hablo, que no es lo mismo un tomate nuestro que un tomate de otros países en costes de producción. Bueno, lo importante es que se vayan dando cuenta, que lo vayan Sí, viendo sí. de otra manera y que nos den un poquito más de herramientas. Y aligeren los temas burocráticos, que también son un tema que Sí. Que nos cuesta, ayuden, que cuesta. sí, a seguir Eh, produciendo. Juan, si te encontrases a alguien que esté totalmente en contra de los químicos, ¿cómo le explicarías tú que realmente son aplicaciones beneficiosas? A ver, yo lo que intentaría explicarles es que lo que nosotros hacemos con una molécula como metansodio es simple y llanamente imitar lo que ya hace la naturaleza, ¿eh? O sea, no hemos descubierto nada nuevo. Cuando tú, de hecho, hay gente que usa ciertos cultivos, y producen cultivos y luego los meten en el terreno porque posteriormente lo que producen es ese mit que nosotros llegamos de una forma química. Con lo cual, no estamos haciendo nada que la naturaleza ya no haga. O sea, partiendo de esa base. Partiendo de esa base, Lo cual yo es creo que buena. ya medio lo tengo convencido. Y a partir de ahí, yo lo que le diría es que al final también cuando usamos una desinfección química en el suelo, lo que hacemos es hacer que el cultivo siguiente a esa desinfección tenga que usar menos químicos. O sea, sabemos que cuando hacemos una buena desinfección del suelo, el cultivo siguiente no solo es más sano, sino que además tenemos que Eso es usar menos cierto. químicos Eso es para cierto. llevarlo a término, con lo cual pues, algo ganamos en el camino. Eso es muy cierto, porque luego todos los productos, lo que haces una vez, no tienes que hacerlo a lo largo de la campaña. Y que la química no es perjudicial si es bioquímica. Al fin y al cabo es un ser vivo. Me gusta cómo habla Lidia, ¿eh? Lidia habla muy... Lidia habla las mil maravillas. Es que estudia biología. Entonces yo la química la veo como parte de la vida, la Que es bioquímica. parte de la vida, bueno, pero al final hay gente pues, con su ideología y sus Sí, formas de pensar y ya está. totalmente. Pero sí que es cierto que hay que, como yo siempre digo, tú puedes tener un pensamiento, yo tengo otro, pero a mí me gusta escuchar el de la persona contraria. Pero la persona que Obviamente. demonice el tema de químicos, que buena explicación, que sepa que en el fondo es una vez y no a lo largo de la campaña. Y Lidia, yo creo que tu tema también es un poco, bueno, tu tema, el nuestro, el tema de plástico está un poco demonizado por la gente que no conoce realmente el sector. ¿Cómo le explicarías tú a alguien que está en contra de los plásticos que realmente es un material beneficioso y que nos hace dar toda la producción que damos a lo largo de todo un año? Te voy a contar una anécdota. Esa Te me voy a gusta más. contestar, pero te voy a contar una anécdota. Cuando me hicieron la entrevista para Solplas, mi querido Pedro Hijado, que es el director que se jubiló de Solplas, y mi actual director, José María Muso, me hicieron esa pregunta. ¿Sí? Me hicieron hacer un comentario de texto sobre esa pregunta, pros y contras. ¿Sí o no? Sí, sí, de verdad. Para ellos era importante porque sí es verdad que el plástico ha sufrido un proceso, a mi opinión, no quiero que nadie se moleste, de demonización, como los plásticos son los...
Los plásticos han salvado muchas vidas. De hecho, gracias al uso de plásticos no hemos contraído enfermedades de la sangre a lo largo del uso sanitario del plástico, por ejemplo. Los plásticos agrícolas del que estamos hablando, el plástico Soltif, en plena pandemia servía para aislar los hospitales de campaña porque tampoco dejan pasar virus, son absolutamente impermeables. Eso no lo sabía. Nosotros le donábamos las bobinas de TIF en pandemia a la Legión para la construcción de los hospitales de campaña. De hecho, bueno. le hicieron a No lo Pepe sabía. Guirado, mi otro jefe jubilado, le hicieron un homenaje precioso, que fue íntimo porque en aquella época no nos podíamos No se juntar. podía hacer otra cosa. Aquí en Viator fue muy bonito. Y estábamos muy agradecidos y todos los compañeros del Grupo Armando Álvarez le estuvieron donando este plástico para la construcción de batas sanitarias. O sea que el plástico ayuda a todos, no solo a los cultivos. Y está en nuestra vida. Sí es verdad que hay una falta de concienciación que creo que viene de una base educacional, que es el uso responsable de los residuos. Y eso ya depende de cada ser y cada persona y cómo lo gestiona. El correcto reciclado, el tirar el papelito al suelo, el dejo la botella en la playa que termina en el mar. Los microplásticos no suelen ser desgastes industriales. Tenemos que tener un proceso de recuperación. Son un proceso de uso del ser humano de a pie, principalmente. El residuo que molesta en el plástico agrícola suele estar en una rambla que cuando sale una riada va al mar, y no es porque el productor agrícola o el agricultor lo haga mal, es porque la mitad de las veces el sistema no está construido para poder trasladar esos plásticos al punto adecuado. Y al final terminas haciendo un uso inadecuado del residuo. El uso del plástico no es lo malo, incorrecto, insalubre o lo que va a matar a la fauna marina, por ejemplo, ¿no? Como se dice mucho, sino el mal uso del residuo y la falta de medios para recuperar ese residuo, lo que nos puede llevar a un sistema incontrolado de plástico en medios que antes no estaban, obviamente. Pero el plástico es reutilizable, es reciclable, es un producto que tiene muchísima más funcionalidad y es más ecológico tanto en producción como en recuperación que otros productos que no tienen esta mala fama. Pasa también con los químicos. A Sí, no, veces va con químicos, todo va con químicos. Como decía antes, todo es bioquímico. Pero hay ciertos químicos que, al igual que con los antibióticos que han salvado vidas, hemos descubierto posteriormente que tienen un uso perjudicial porque como bien ha dicho Juan, porque no lo hemos usado correctamente. Entonces el problema no era el químico, era el uso que le estamos dando al químico. Era el mal uso. Evidentemente. Me ha gustado la Es respuesta. cierto que creo que en el tema de los plásticos hemos evolucionado muchísimo. O sea, los sistemas que tenemos hoy de recogida, reciclaje, Y van allá Sifito mejor. para el tema de envases, hemos mejorado muchísimo. Es un material imprescindible, por lo menos aquí. Entonces, si no Totalmente. avanza el plástico, estamos Mal vamos. perdidos. Si tú buscas cualquier área, tanto de negocio como de tu vida, imagínatela sin plástico. Sí. Posible. No la veo. No hay un material No hay nada que pueda sustituirlo. No hay nada. A día de hoy no lo hay y es así. Pero hay que hacer un uso correcto Hay que del hacer un buen residuo. uso de los residuos, ya está. Y Correcto. concienciar a la gente, Eso en este sí. caso a los agricultores, de que tienen que llevarla a tal sitio. Es verdad que no estamos a nivel, como tú decías, a nivel de medios como para tirar cohetes, pero bueno, todo se mejora. Hay que avanzar también respecto a eso. Chicos, 2 cosillas más y llegamos al final del podcast. Tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? Esa tú no te la esperabas, Juan, esa no la sabía. No lo sé, porque como es la primera vez que vengo, No me me lo tendrás que creo, explicar. Juan. No lo sé, no lo sé. ¿No sabes cuál te gusta más? Sé cuál me gusta más, eso sí. ¿Cuál? Dila. A mí me gusta más con cebolla. Con cebolla. ¿Y tú, Lidia, qué dijiste? No me acuerdo. Todos lo saben, con cebolla, siempre, forever. Y poquito hecha, ¿no era? Sí, sí. Me lo estoy inventando. No, hombre, tiene que estar en su punto. Vale. No deconstruida, Vale, no vale. huevo deconstruido, pero Pero en su su punto. punto. Y en la playa si es posible. Bueno, Bien. ya. Es que eso es un punto a favor. Por favor. Y ya lo último, chicos, un breve mensaje o una breve reflexión sobre, bueno, ya en este caso cada uno sobre vuestro tema o a nivel general de cara al agricultor. Esta va a ser vuestra cámara. Breve, un mensaje breve. ¿Quién quiere Empieza tú, empezar? Juan. Bueno, nada, al final
al agricultor que decirle pues que use productos fitosanitarios legales, que lo use según marca una etiqueta fitosanitaria. O sea, la seguridad alimentaria para nosotros es súper importante en Europa. Es lo que nos mantiene a día de hoy en la agricultura como estamos. Y no podemos caer porque ya veis la competencia que tenemos alrededor donde miremos. O sea que uso adecuado siempre de todo aquello que está alrededor de la agricultura, llámese fito, llámese plástico, llámese lo que sea. Estoy de acuerdo. ¿Tu ¿Me turno, toca? Lidia? Que estaba pidiendo unas Pues- cosillas de producción. Yo le diría a los agricultores y agricultoras que se informen bien y que utilicen las herramientas que todas las empresas, no solo la nuestra, tiene a vuestra disposición. Si tenéis dudas, llamad. Estoy convencida que cualquier persona del sector, ya sea del tecnológico, del plástico, del químico, de cualquier tipo de industria, os va a ofrecer, encantado, información sobre cómo pueden ayudar a vuestro cultivo. Y sois vosotros los que diseñáis la evolución de todos los productos que hoy en esta feria estamos exponiendo todos los distribuidores del sector agrario. Así que esta es vuestra casa. Y si queréis tomaros algo, estamos en la primera planta. Están 106. También vuestra casa. Chicos, fijaos lo que me ha parecido aquí de repente, nadie se ha dado cuenta. ¿así? Dos regalillos. Muchas gracias. Dos regalillos que solemos hacer a los invitados. Llegaron ayer recién salidos de fábrica, pensábamos que no íbamos a tener. ¡Oh, me encanta! Las colecciono, creo que lo dije en una ocasión. Muy chula, muchas gracias. Gracias a Gracias, vosotros, Juanmi. gracias a Sorplas por cedernos su Esta es casa. vuestra casa. Y seguramente seguiremos hablando de este tema a lo largo de la semana. Es un tema que está ahora en plena práctica, ¿no? Totalmente. Juan? Lo hablábamos antes. Totalmente. Así que, familia, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, el que nos esté viendo. Dale like, no lo olvidéis, y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Viagro Podcast. Bueno, el primero ya está. ¡Ojo! Muy esa no me la bien, esperaba. chicos, estás hecho para los medios. Ha quedado bien. Es que Lidia ha entrenado varias veces. Lidia tenía de extraescolar en el Instituto Teatro. Joder. Bueno, nada, espero que haya quedado medio bien.